En la travesía de un alma errante, la soledad se convierte en una maestra sabia. El viajero descubre que aquellos que comparten su mesa no siempre son auténticos, arrojando piedras disfrazadas de amistad. No es la cantidad de amigos, sino la calidad de las conexiones lo que importa. El viajero aprende a reconocer lugares donde no es valorado y elige su propia felicidad. A través del desapego, encuentra la liberación de las expectativas ajenas. Al compartir su visión con almas afines, despierta y comparte su sabiduría. La soledad sagrada y el desapego se convierten en guías en su viaje hacia la autenticidad y la conexión espiritual. La soledad no es necesariamente mala. De hecho, muchas personas encuentran en ella una oportunidad para aprender y crecer. Personalmente, he aprendido mucho de la soledad porque me permitió darme cuenta de ciertas dinámicas negativas en mis relaciones. Al estar solo, pude reflexionar sobre las interacciones que tenía con otras personas y descubrí que algunos de aquellos que compartían mi vida, en realidad, me estaban perjudicando. En ocasiones, tener pocos amigos no es algo malo. A veces, los amigos pueden brindarte un apoyo y una comprensión que tu propia familia de sangre no puede ofrecerte. No se trata de la cantidad de amigos que tienes, sino de la calidad de esas relaciones. Puedes descubrir que algunos amigos te demuestran más lealtad y amor verdadero que aquellos con los que compartes lazos familiares. Cuando sientes que sobras en un lugar, no es saludable quedarse allí. Tienes el poder de decidir dónde quieres estar y con quién quieres compartir tu tiempo. Si no te sientes bienvenido en un lugar o si tus hijos no son aceptados, es importante reconocer que no es un entorno adecuado para ti. No tienes que quedarte en un sitio donde te sientes mal. Tienes el derecho de buscar espacios donde puedas ser tú mismo y ser feliz. Aprendí sobre el desapego al conocerme a mí mismo. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre mis propias necesidades y deseos, pude comprender qué era lo que realmente me hacía feliz y lo que no. No me preocupé tanto por lo que otros pensaban de mí, sino que me enfoqué en ser fiel a mí mismo. A veces, es necesario alejarse de las opiniones y expectativas de los demás para descubrir nuestra verdadera esencia y vivir de acuerdo con nuestros propios valores. No me relaciono tanto con la gente o la familia porque siento que tengo una forma de pensar diferente. Me considero alguien que ha despertado, alguien consciente de ciertas realidades y perspectivas que muchos otros aún no han alcanzado. No es que esté loco, sino que me conozco lo suficientemente bien como para saber que compartir mi forma de pensar con personas que están dormidas no conducirá a una conexión significativa. Prefiero rodearme de aquellos que comparten mi visión del mundo y con quienes puedo tener conversaciones profundas y enriquecedoras. Había un viajero solitario que caminaba por un sendero lleno de altibajos. Durante mucho tiempo, había compartido su vida con otros, buscando la compañía y la aceptación en cada encuentro. Sin embargo, poco a poco, comenzó a notar que aquellos que compartían su mesa no siempre eran genuinos y le arrojaban piedras disfrazadas de amistad. Un día, el viajero decidió alejarse del bullicio y la multitud. Se aventuró hacia un lugar apartado, donde los ecos de su propia voz se mezclaban con los susurros del viento. En medio de la soledad, empezó a entender que aquellos que lo rodeaban no siempre eran leales ni sinceros. Con el tiempo, el viajero descubrió que no necesitaba una multitud para encontrar la verdadera conexión. A medida que profundizaba en su propio ser, desenterraba las capas de falsedad que habían nublado su visión. Aprendió a escuchar su voz interior y a confiar en su intuición. En su camino, el viajero encontró un pequeño grupo de almas afines, cuyos corazones resonaban en armonía con el suyo. Aunque eran pocos en número, la calidad de su compañía superaba con creces la cantidad. Aquellos amigos verdaderos le mostraron el amor y el apoyo incondicional que tanto había anhelado, superando incluso los lazos de sangre que compartía con su familia. Sin embargo, el viajero también descubrió que no todos los lugares eran para él. En ocasiones, se encontraba en espacios donde se sentía como un extraño, como si su presencia no fuera apreciada o valorada. En lugar de quedarse en un entorno donde no se sentía bienvenido, optó por apartarse y elegir su propio camino. No se trataba de ser rechazado, sino de proteger su propia paz y bienestar. A medida que el viajero aprendía a soltarse de las expectativas y las opiniones de los demás, encontró la liberación en el desapego.
descubrió que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de la fidelidad a sí mismo y a sus propios valores. Aunque algunos lo tachaban de loco, el viajero se conocía lo suficientemente bien como para saber que su visión del mundo no encajaba con la mayoría. Encontró consuelo y autenticidad al compartir su forma de pensar con aquellos que estaban despiertos, dispuestos a abrir los ojos a las verdades más profundas. Y así, el viajero siguió su camino, abrazando la soledad como una maestra sabia. Aprendió que la verdadera compañía no se encuentra en la cantidad de amigos, sino en la calidad de las relaciones. Descubrió que ser selectivo en las conexiones era una forma de proteger su propia alma y nutrir su crecimiento interior. En su búsqueda de la autenticidad, el viajero encontró su camino y su voz, llevando consigo la sabiduría ganada en la soledad hacia un mundo que, poco a poco, empezaba a despertar. En los confines de la existencia, donde el corazón del universo late en armonía con cada ser viviente, se cuenta la historia de un alma errante en busca de su verdad interior. Como los hilos invisibles del destino, este viajero solitario fue tejiendo su camino a través de los senderos de la vida, buscando la esencia misma de su existencia. En su búsqueda incansable, el viajero se topó con la soledad, una compañera temida y a menudo evitada por aquellos que temían enfrentarse a sí mismos. Pero este buscador intrépido decidió adentrarse en las profundidades de su propia soledad, descubriendo un tesoro oculto dentro de ella. La soledad se convirtió en su maestra, susurros sabios que le revelaban las verdades más profundas del universo. A medida que se alejaba del ruido del mundo exterior, el viajero encontró el silencio sanador que anidaba en su ser, permitiendo que su voz interior resonara con claridad. Fue en ese silencio sagrado donde el viajero se encontró a sí mismo. Allí, en la quietud de su ser, se despojó de las capas de ilusión que envolvían su alma. Descubrió que aquellos que compartían su mesa no siempre eran portadores de amor y verdad, sino piedras disfrazadas de afecto. Los ojos del viajero se abrieron a la realidad de que la cantidad de amigos no era el tesoro que buscaba, sino la calidad de las conexiones. Comprendió que la lealtad y el amor verdadero se encontraban en la sinceridad de unos pocos corazones afines, superando incluso los lazos de sangre que lo unían a su familia. Sin embargo, este sabio viajero también aprendió a reconocer cuando su presencia era superflua en un lugar. No se aferró a espacios que lo despojaban de su serenidad y alegría. Entendió que su libertad de elección era su mayor tesoro, y así decidió caminar solo en aquellos lugares donde no era bienvenido, protegiendo su paz interior. La enseñanza más profunda llegó cuando el viajero aprendió el arte del desapego. Se liberó de las cadenas del juicio ajeno, desvinculándose de las expectativas y opiniones que lo limitaban. Se sumergió en la sabiduría de conocerse a sí mismo, honrando su verdad sin miedo ni inhibiciones. Los que lo rodeaban lo veían como un espíritu inquieto, ajeno a los confines de la realidad convencional. Pero en su locura, el viajero encontró una lucidez excepcional. Reconoció que compartir su forma de pensar con aquellos que aún dormían en la ilusión no los despertaría, sino que empañaría su propio brillo interior. Así, el viajero siguió su camino, abrazando la soledad como una bendición y la sabiduría del desapego como su estandarte. Caminaba en comunión con su ser más auténtico, rodeándose de aquellos cuyas almas resonaban en la misma melodía. A medida que se adentraba en la vastedad del universo, compartía sus verdades con aquellos que estaban preparados para recibir el don de su sabiduría. En las mentes y corazones de los que escuchaban sus palabras, el viajero dejaba una semilla de despertar, una chispa que podría encender el fuego sagrado de la consciencia. Y así, mientras seguía su viaje, el eco de su legado resonaba a través de las generaciones, recordándonos que el verdadero tesoro reside en la soledad sagrada, en la elección consciente de nuestras compañías y en el coraje de abrazar nuestra verdad con desapego. En los confines del vasto universo, donde las estrellas brillan con un resplandor ancestral y los vientos cósmicos susurran secretos antiguos, existía un buscador de la verdad. Este intrépido viajero se aventuró en un camino solitario, un sendero que lo llevaría a los recovecos más profundos de su ser. La soledad se extendía como un vasto océano a su alrededor, intimidando a muchos con su abrazo silencioso. Sin embargo, este viajero valiente no temía enfrentarse a la quietud. En cambio, abrazó la soledad como una maestra sabia,
consciente de que en su silencio yace la clave para descubrir los misterios de su propio ser. A medida que se adentraba en las profundidades de su soledad, el viajero comenzó a percibir los sutiles hilos que conectaban cada aspecto de su vida. En medio de la quietud, los susurros del viento le revelaban verdades profundas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo. En su soledad, encontró una conexión más profunda consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Fue en esos momentos de introspección que el viajero comenzó a darse cuenta de que aquellos que compartían su mesa, no siempre lo hacían con autenticidad. Algunos arrojaban piedras en forma de engaños, manipulaciones y falsas promesas. Pero el viajero, con valentía, decidió liberarse de esas ataduras y elegir con sabiduría a aquellos que merecían compartir su vida. A medida que avanzaba en su camino, el viajero descubrió que la cantidad de amigos no era un indicador de riqueza espiritual. Más bien, la verdadera riqueza residía en la calidad de las conexiones que forjaba. Encontró en unos pocos corazones afines una lealtad y un amor profundos, que superaban incluso los lazos sanguíneos. Descubrió que aquellos que comprendían su esencia y compartían su visión del mundo eran verdaderos tesoros, mientras que aquellos que lo arrastraban hacia abajo eran simplemente lastres en su camino. Sin embargo, el viajero también aprendió a discernir cuando su presencia era superflua en un lugar. A medida que se volvía más consciente de su valía y su autenticidad, no se permitió permanecer en espacios donde no era bienvenido o donde sus seres queridos no eran aceptados. No era un acto de egoísmo, sino de amor propio y respeto por su propia paz interior. El desapego se convirtió en otra valiosa lección para el viajero. Al aprender a soltar las expectativas y las opiniones de los demás, encontró una libertad exquisita. Descubrió que su felicidad no dependía de la validación externa, sino de su conexión con su propia esencia. Se sumergió en un viaje de autoconocimiento y autocomprensión, aprendiendo a escuchar la voz de su intuición y a confiar en sus propias decisiones. Este viajero, con su mente despierta y su corazón en calma, se encontró en un estado de comunión con su ser más auténtico. A medida que profundizaba en su sabiduría interior, su comprensión de la realidad se expandió. Percibió que su forma de pensar y su visión del mundo no encajaban con las masas que aún permanecían adormecidas en la ilusión. No se consideraba loco, sino simplemente despierto en un mundo de sueños. Y así, el viajero eligió cuidadosamente sus compañías. Prefirió la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la superficialidad. Se rodeó de almas afines que compartían su búsqueda de la verdad y su sed de crecimiento espiritual. A través de conversaciones significativas y conexiones auténticas, se nutrió y nutrió a otros en su camino. Mientras continuaba su viaje, el eco de su sabiduría se extendió por los rincones del universo. Aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar sus palabras fueron inspirados a buscar su propia verdad y a abrazar la soledad sagrada como una aliada en su camino espiritual. Su legado trascendió el tiempo, recordándonos a todos que la verdadera riqueza reside en la conexión profunda con uno mismo y con aquellos que comparten nuestra visión. En el firmamento estrellado, se cuenta la historia del viajero solitario que, a través de la soledad, el desapego y la autenticidad, encontró la sabiduría más preciada. Que su historia nos inspire a abrazar nuestra propia soledad sagrada, a elegir nuestras conexiones con sabiduría y a seguir el llamado de nuestro corazón en busca de nuestra verdad interior. En un tiempo en el que la esencia del ser resonaba en cada rincón del universo, un alma errante se embarcó en un viaje en busca de su verdadera esencia. Este intrépido buscador, con los ojos llenos de curiosidad y el corazón palpitando con anhelo, se adentró en un sendero solitario que lo llevaría a través de pruebas y descubrimientos profundos. A medida que el viajero caminaba por el sendero de la vida, se encontró con la soledad, una compañera que muchos temían abrazar. Sin embargo, este buscador valiente se sumergió en la soledad, descubriendo que era un regalo disfrazado de desafío. En la quietud de su propio ser, encontró respuestas que no podían ser encontradas en las voces y distracciones del mundo exterior. La soledad se convirtió en su sabia maestra, susurrando enseñanzas que se desvanecían en los vientos cósmicos. Fue en esos momentos de silencio cuando el viajero comenzó a comprender las verdades más profundas que yacían ocultas en su interior. Se dio cuenta de que aquellos que compartían su mesa no siempre eran lo que aparentaban,
y que algunos arrojaban piedras que dañaban su paz y su verdadero ser. Con el tiempo, el viajero descubrió que la verdadera riqueza no residía en la cantidad de amigos que tenía, sino en la calidad de las conexiones que forjaba. Comprendió que el amor verdadero y la lealtad sincera no se miden en números, sino en la autenticidad de los corazones que se entrelazan en un vínculo profundo. Encontró en unos pocos amigos verdaderos más apoyo y comprensión que en aquellos que compartían su sangre. Sin embargo, en su travesía, el viajero también aprendió a reconocer los lugares donde su presencia era superflua. Se dio cuenta de que no tenía por qué quedarse en lugares donde no era valorado ni aceptado. No era cuestión de sentirse rechazado, sino de preservar su propia esencia y bienestar. Con sabiduría, decidió honrar su autenticidad y marcharse de los espacios que no albergaban su luz. La enseñanza más poderosa llegó cuando el viajero se sumergió en el arte del desapego. Aprendió a soltar las cadenas de las expectativas y opiniones de los demás, liberándose del peso de complacer a todos. A medida que se despojaba de las máscaras impuestas, se encontró cara a cara con su verdadero yo, aceptando y amando todas las facetas de su ser. Algunos podrían llamar al viajero loco por su forma de pensar y su perspectiva única. Pero en su locura, encontró una claridad sin precedentes. Reconoció que no todos están listos para despertar, y que compartir su forma de pensar con aquellos que aún duermen solo causaría confusión y resistencia. Optó por compartir su visión con aquellos que también habían despertado, encontrando en ellos almas afines con las que compartir su sabiduría y experiencias profundas. Y así, el viajero continuó su viaje, abrazando la soledad como una compañera sabia y el desapego como su guía. Se rodeó de aquellos que comprendían su verdad y caminaban a su lado con amor y respeto. Su camino se convirtió en un faro de luz para otros buscadores, iluminando el camino hacia la autenticidad y la conexión espiritual. A través de los tiempos, la historia del viajero resonó en los corazones y las mentes de aquellos que anhelaban encontrar su propia verdad interior, y así, la semilla de la soledad sagrada, el desapego y la autenticidad se plantó en cada alma que anhelaba la sabiduría universal. Que esta parábola sirva como una guía para aquellos que buscan el camino de la autenticidad y el despertar espiritual, que encuentren la fuerza para abrazar su soledad sagrada, discernir sabiamente en sus conexiones y encontrar el coraje de liberarse de las expectativas externas. En este camino, pueden descubrir su verdadera esencia y compartir su luz con el mundo que les rodea.